estudioso de la Divina Revelación Alfa y Omega, estudioso de muchos temas. Mi hermano es pues bien inquieto, es juguetón él. Así que lo presentamos a nuestro hermano, él mismo va a dar el título de su conferencia y vamos a recibirlo con un cariñoso y fraterno aplauso. Adelante. Bien, hermanos, glorias infinitas al Divino Padre Eterno. Una vez más, gracias por asistir, gracias por venir. Y antes de comenzar, siempre, hermanos, agradecer a nuestro Divino Padre Celestial por la oportunidad que nos brinda de poder reunirnos y compartir el conocimiento en el grado respectivo. En la radio prometí una hojita, el Decálogo de la Hermandad. Los que no lo tienen todavía, hermano, lo pueden reclamar en el intermedio o después de la conferencia. Los hermanos lo tienen ahí, es costo gratuito, y hermanos, es una hojita, el Decálogo de la Hermandad. Es una composición que ha hecho el hermano Antonio y es algo hermoso, hermanos. El hermano Antonio, proyectándose hacia el futuro, hizo esa composición, obviamente inspirado por el Divino Padre Eterno. Entonces yo quisiera que todos ustedes se lleven a casa ese decálogo y en la medida de nuestras posibilidades apliquémoslo en nuestro diario vivir. Eso es lo más importante. Y hermanos, repito una vez más, y a nivel humano pues agradecerles, hermano, a nombre del Consejo Directivo y de la Hermandad en Pleno por asistir domingo a domingo. Hay hermanos que ya los veo todos los domingos y en verdad es maravilloso, hermano, porque en el día del juicio final muchos hermanos dirán, uy, si yo pude ir, pude hacerlo, ¿por qué no lo hice? Hermanos, cada segundo de nuestras vidas es un mérito, hermanos, que estamos haciendo ante el Divino Padre cuando de las cosas de Dios se trata. Pero por ejemplo ahorita hay hermanos de repente se han ido al estadio, se han ido a la playa o se han ido a divertirse con la familia, un cumpleaños. El mérito de su premio frente al Divino Padre, hermano, disminuye, es pequeñito. De repente porque hizo una oración ese día tiene un premio, pero sin embargo es un premio dividido, pequeño. Muy bien, luego hermanos también quiero hacer referencia, por favor, allá está en la esquina, no sé si lo estarán viendo, está la refrigeradora que sorteamos a fin de año y aquí todavía hay 1, 2, 3, 4 premios. Son 5 premios, hermanos, que aún no lo han reclamado los que han comprado las tarjetas respectivas. Entonces un hermano me decía, seguro que la tarjeta ha sido entregado allá para el sorteo, pero que no lo han cancelado y que por eso no lo recogen. Esa es una posibilidad, ¿no? El hermano entregó su tarjeta, pero como no le pusieron el sello cancelado, de repente participó en el sorteo. La otra posibilidad es que un hermano haya decidido de corazón decir, mira, ¿sabe qué? Yo en mi casa tengo dos refrigeradoras, una más, 3, voy a gastar luz, ya no, ¿para qué? Entonces mejor que se quede ahí, que lo vuelven a rifar de nuevo. Entonces desde ya, lo que recuerdo es el número de la refrigeradora, el número premiado es el 181, o sea, 181. Si alguien tiene ese número, hermanos, venga con su tarjetita en la semana, preguntan ahí el hermano Isaías o la hermana Carmen. Entonces, hermano, por favor, acá está mi tarjetita, acá está el sello de cancelado, vengo a recoger mi refrigeradora. Viene con su taxi y se lo llevan, pues. 10 soles una refrigeradora, hermanos. Muy bien, entonces cumplimos con hacerles saber esto. Cuando estaba el hermano Antonio me dijo, hermanos, yo creo que el que es honesto y sincero debe saber a cómo lo hace. Entonces, 15 días que lo recojan, hermano, y se acabó y los volvemos a sortear. Pero esta vez hablando en el consejo directivo, de repente un hermano ha viajado, problemas, dificultades. Entonces se ha dado un mes, hermanos, para que dentro de un mes se lleve a cabo el sorteo de ese refrigerador. Entonces yo estaba pensando y proponiendo, si el hermano no lo recoge hasta el tiempo acordado, de repente lo vamos a sortear en el Día de la Madre de nuevo, porque tiene que cumplir sus objetivos, ¿no? Porque para eso se hacen los sorteos. ¿Y hermanos? Muy bien. Aparte de ello, quiero también informarles que entre nosotros se encuentra un hermano que se llama Daniel Brusco, y desde acá quiero hacer un agradecimiento público a su persona, porque cuando el hermano Antonio viajó a Rosario, Argentina, fue a través del hermano Daniel que hicimos el contacto y los arreglos para que el hermano Antonio pueda viajar allá y hacer una conferencia en la ciudad de Rosario, en Argentina, con el hermano
Guillermo Aldunati. Bueno, la historia es, él me cuenta no hace mucho, hermano, me cuenta de que allá en Rosario siempre hay programas de radios de distintas índoles. Y dentro de esos programas de radios, muchos tocan diversos temas espirituales, los ovnis, meditación, todo ese tipo de temas. Entonces, allá, hermano, por ejemplo, un hermano dice, hermano, bueno, este domingo voy a dar una conferencia en tal local, los espero, va a haber una parrilla para los que van. Y bueno, él invita y prepara todo. ¿Y qué pasa, hermano? Llega el domingo y una lluvia torrencial, ¿no? Ese hermano con su parrilla esperando a sus clientes para poder vender y hacer algo de fondos. Llega, hermano, llega 1, 2, 3 personas. Es que la lluvia es tan intensa que no deja circular. Y miren, hermanos, el hermano me cuenta que sucedió eso allá en Rosario cuando el hermano Antonio fue. Hubo una lluvia torrencial, hermanos, cuando el hermano iba a dar su conferencia en el lugar donde habían predeterminado. Hermanos, pero a pesar de esa lluvia intensa, hermanos, llegaron a ir aproximadamente entre 100 y 100 y pico de personas asistieron a esa conferencia, hermano. Y el hermano Daniel estaba ahí asombrado, ¿no? Porque qué raro esa gente. O sea, como quien dice, el jale que tenía el hermano Antonio. Bueno, un caluroso aplauso para nuestro hermano Daniel que está entre nosotros. Hermano Daniel. Y a través suyo, un saludo cordial al hermano Guillermo Aldunati. Gracias por estar acá con nosotros. Muy bien. Hoy día mi tema, hermano, es el juicio del Divino Padre sobre Israel. Miren, antes de conocer la divina ciencia, así como el hermano Antonio picoteaba por acá, por allá, hermano, siempre uno en la búsqueda de la verdad, cada uno de nosotros sé que hemos estado en diferentes movimientos, de repente iglesias también. Igual, hermano, entonces, en mi búsqueda también he estado en esa línea y más me inclinaba yo, hermano, a involucrarme y a irme con los Rosacruces. Los Rosacruces es una organización esotérica. Ya saben, la palabra esotérica viene del conocimiento para adentro, ¿no? O sea, internamente. Lo exotérico es para afuera. En cambio, lo esotérico es interno, secreto, entre un grupo nada más. Entonces, mi cuñado influyó eso en mí porque él era Rosacruz, él podía mandar dinero a Estados Unidos y le mandaban unos folletitos donde le hablaban de la reencarnación, de la telequinesis, la meditación, la teletransportación y esos temas que a mí me fascinaba también desde niño. Entonces, bueno, ese es un área, ¿no? Luego, hermano, ya en la búsqueda, ya cuando uno decía, oye, pero yo era ateo, decía, oye, y si Dios existe, entonces, ¿cuál será la religión verdadera? A lo mejor los testigos de Jehová, los mormones, y uno iba picoteando por allá. Y en esa búsqueda, hermanos, siempre encontrábamos conferencias, charlas, videos o temas que los expositores hablaban sobre Israel. Hermanos, y era tan profundo el amor y el cariño que los hermanos protestantes tenían sobre Israel, que lo hablaban con respeto y con veneración. Y eso ahora, hermano, lo podemos comprobar nosotros, por ejemplo, con el presidente de Estados Unidos, Trump, ¿no? Este hermano incluso ha tomado la decisión que muchos otros presidentes en el pasado se resistían, hermanos, a trasladar su embajada desde Tel Aviv hasta la ciudad de Jerusalén. Entonces, el hermano Trump, contra viento y mareo y contra la opinión de muchos, digamos, asesores, decía, mire, señor presidente Trump, pero ¿qué pasa si usted lleva la embajada allá a Jerusalén? Mira, los árabes se van a rebelar y van a aplastar a Israel y por favor, que mejor no lo haga, Obama no lo hizo, el otro no lo hizo y usted lo va a hacer. Y Trump agarró y dijo, no, señores, la embajada se va a Jerusalén. ¿No? Y mandó a hacer su embajada en Jerusalén. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque él, como protestante, creyente en Dios, creyente en Cristo, sabe pues que contra Israel nadie puede meterse. Entonces, y la mayoría del concepto, hermano, de la teología protestante, afirman y manifiestan, pues, dice, que quien se mete con Israel, se está metiendo con el mismo Divino Padre Eterno. Y efectivamente, hermano, leemos el Evangelio, hay una parte donde dice, no, quien te maldijera, maldito será, y quien te bendijere, bendito será, ¿no? Hay una parte en el Evangelio que se expresa y se habla de ese modo. Pero, sin embargo, eso, hermanos, esa forma de entender esa lectura, es un concepto erróneo de entender lo que está escrito en el Divino Evangelio.
Miren, lo que estoy diciendo es terrible, ¿no? O sea, ¿qué quiero decirles? Que nuestros hermanos pastores evangélicos, el presidente Trump y todos los que defienden a Israel, hermanos, se han equivocado en entender lo que estaba escrito en el Divino Evangelio. O sea, así como la Iglesia Católica se cerró, se aferró, nubló sus ojos para decir que en la Biblia está el nombramiento del primer papa. ¿Dónde? Enséñame. Mira, cuando Jesús le puso la mano sobre Pedro y le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ahí Jesús estaba nombrando al primer papa. Esa es la prueba. Entonces la Iglesia Católica toma ese párrafo, ¿no?, como algo que sentencia de que esa es la voluntad del Divino Padre Eterno. Pero falso, hermano, no es así. Entonces nosotros sabemos hoy en día, por revelación, que la palabra cefas o piedra no significa pues eternidad, significa dureza, ¿no? Dureza mental, duro de entender, duro de comprender. Entonces, así como la Iglesia Católica está totalmente errado, entonces la corriente de la filosofía protestante, de la teología protestante, también se han equivocado al considerar a Israel. Y eso, hermanos, no necesitamos dirigirnos a la Biblia para comprender eso. Lo vemos en la práctica. ¿Quién mató a Jesús? Los judíos. Esa es la prueba suprema de que ellos, o sea, ¿te imaginas que Dios vio cómo ese pueblo mataba a su hijo y pueda considerarlo todavía como en la Biblia lo dice, la niña de sus ojos? Imagínese, a usted viene un ladrón, mata a su hijo, usted por amor a Dios agarra, lo abraza y lo besa a ese asesino y quiere premiarlo todavía encima. No, usted pide justicia. Aunque usted no pueda hacer la justicia, dice, no, Dios hará justicia, dice, ¿no? Entonces, hermanos, Israel está en problemas con el Divino Padre Eterno desde hace mucho, incluso, hermanos, desde su propio nacimiento. ¿Dónde nace Israel, hermano? Su principio está en Abraham, ¿no? Con Abraham. Entonces, el pueblo de Israel no existía, hermano, antes de los asirios, de los caldeos. Recuerden que Abraham es descendiente de los caldeos asirios, de dioses paganos. Pero dentro de ese pueblo había una familia que se olvidaba de los dioses y decía, no, hay un Dios supremo, hay un Dios verdadero, el único. Y ese era el padre de Abraham. Y esa es raíz de las enseñanzas que este hombre le enseña a Abraham, es que Abraham asume esa responsabilidad de crear en un solo Padre eterno, y Dios se lo elige a él para desde ahí formar la familia que en el futuro, a través de Jacob, se formaría la nación de Israel. Bien, pero ya comenzó mal, pues, hermano, porque recuerdan, Abraham comenzó siendo mentiroso, porque cuando se fue de viaje, ¿no? ¿Se acuerdan? Se fue y llegó a Egipto. ¿Qué le dijo al faraón respecto a su esposa? Que no era su esposa, era su hermana. Era un mentiroso, porque si confiaba en el Divino Padre no tenía que mentir. Tenía que confiar en el Divino Padre y decir, es mi esposa. Pero él tenía miedo, ¿no? De que a lo mejor lo mataban a los 12. Ya comenzó mal el pueblo de Israel. Y así si seguimos igual, al final vamos a ver que, por ejemplo, a Jacob le cambian de nombre y le dicen Israel. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Cuando se puso a pelear con el Divino Padre toda la noche. Imagínate un hijo que se pone a pelear con el Divino Padre. O sea, pero sin embargo, otros, claro, en otras Biblias, en otros textos se entiende que no es contra el Divino Padre que luchó, sino contra un ángel, ¿no? Pero aún así, hermano, ¿no? Imagínate un humano imponiéndole, o sea, ya te está faltando el respeto, pues. Entonces, esa forma de evolucionar del pueblo de Israel, a pesar, escuchen, que el Divino Padre lo había elegido como hijo, ¿no? Que iba a dar ejemplo a la humanidad. Les dio libre albedrío, los escogió, pero sin embargo Israel no cumplió. Y bueno, hoy quiero compartirles a nivel actual ya no del pasado. Justamente el hermano Daniel
Brusco me manda esta información. Esto ya está, ya lo sabíamos todo, pero quiero compartirlo con ustedes. Miren lo que dice. Nuevas noticias prohibidas. Miren, este es del 17 de enero del 2019 que me envió el hermano, y el hermano Alberto Saone lo escribió. Miren lo que dice. Asamblea General de la ONU aprueba 6 resoluciones contra el sionismo. No lo vamos a leer todo porque se va a llevar todo el tiempo. Entonces, luego viene la otra noticia. Dice, judíos enfurecidos porque Noruega analice excluir el holocausto del plan de estudios. O sea, el holocausto, hermanos, que incluso hay una canción que a mí me gusta mucho de un cantante que se llama Adamo, ¿se acuerdan? Él canta una canción, ¿no? Dice 6 millones que murieron. Hay una cancioncita que es bien sensible, ¿no? Oh, es requiem por estos muertos. Bien simpática es la música que te agrada. Pero aducen de que 6 millones de judíos fueron exterminados. Pero cosa que eso, hermano, ha sido un invento, un cuento, ¿no? Por eso que en Noruega, ante muchos testimonios, ya están tratando de ver cómo excluir eso del holocausto. Sino que Israel se ha hecho la víctima, ha utilizado ese tema siempre para recibir el apoyo de Estados Unidos de Norteamérica. En base a la experiencia del holocausto, hermanos, y la Segunda Guerra Mundial y de Hitler, es que Israel, hermano, recibe ayuda en dinero cantante y sonante, más armas de Estados Unidos, por miles de millones de dólares. Anualmente recibe, yo he leído en una oportunidad, 4.500 millones de dólares. En una oportunidad recibió 7.000 millones de dólares. Más los misiles Patriot. Bueno, son cantidades de dinero, hermano. Ellos son apenas cuántos ahorita. ¿Serán 6 millones, 7 millones? Pero la cantidad de millones de dólares que reciben es tremendo. Bueno, y sigue las noticias acá, y el tercer punto dice, judíos celebran nuevo altar para practicar sacrificios de animales en Jerusalén. O sea, están volviendo a lo mismo que Salomón. ¿Recuerdan Salomón, uno de los más sabios que encontramos en el Evangelio, no? ¿Qué pasó cuando era viejito? Seducido por sus mujeres, comenzó a adorar a los dioses de sus mujeres, ¿no? Y cayó, pues, o sea, ¿de dónde? ¿Y su sabiduría dónde se fue? Al tacho. Entonces, el hermano Antonio nos cuentan, a los que ya saben, ¿no? Él cuenta que él adoraba, ¿cómo se dice? Admiraba, esa es la palabra. Admiraba mucho al hermano Salomón, el hermano Antonio. Era como quien dice, ¿tu artista preferido de la Biblia? Salomón. En mi caso, hermano, tenía mucha predilección yo en la Biblia cuando leía de Josué. Me gustaba mucho esa etapa de Josué, ¿no? Porque eran puros triunfos, victorias, ¿no? Pero así el hermano Antonio admiraba bastante a Salomón. Entonces en una oportunidad no soportó y agarró, le dijo, hermanito Luis, le dice, por favor, ¿qué será en el futuro del hermano Salomón? Y el divino maestro lo mira, sonríe y dice, ya muy pronto estarán viendo al chancho Salomón. O sea, va a reencarnar como un cerdito el hermano, ¿no? Claro, porque imagínense haber recibido tremenda sabiduría, haber sido premiado con riquezas y con una longevidad. ¿Para qué? Para terminar perdiendo toda esa donación en idolatrar a los dioses de sus mujeres. Es que la carne es débil, hermano, la carne es débil, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con las hermanas mujeres. No, hermano, pero esto es una forma de expresar que el Divino Padre nos dice, porque al final recuerden, muchos de nosotros hoy varones, en otras vidas hemos sido mujeres, y a lo mejor hemos sido piedra de caída para otros varones, ¿no? Por ejemplo, el hermano Peter es una hermosa dama con unas hermosas piernas. No, entonces, bueno, pero siempre, hermanos, como mujeres hay que tener cuidado, a veces hay que ser prudentes y cautelosos. Ese fue el problema de Salomón. Bueno, seguimos. Otra noticia, hermano, dice, prohibida, ¿no? Por mentir dan 3 años de cárcel a ex abogado judío de Trump. Luego viene, judíos preocupados por aumento de supuesto antisemitismo en Europa. Se están haciendo nuevamente el odio hacia los judíos. Y otra noticia viene acá y dice, a ver, perdón. Ahí está.
Los judíos franceses denuncian que las protestas de los chalecos amarillos es contra su colectividad. Mírenme, se sienten acosados los hermanos judíos. Colocan letrero de fake news en museos de Holocuento en Estados Unidos. Ya en Estados Unidos se están dando cuenta, una tormenta es acusada de ser antisemita por la colectividad judía. O sea, los judíos le están echando la culpa a una lluvia que es antisemita. Y finalmente la noticia dice, arrestan a 3 líderes de una secta judía que secuestraron a 2 menores en Nueva York. Bueno, esas son las noticias que hay y que así nomás no lo vamos a encontrar nosotros en los medios masivos de comunicación. ¿Por qué? ¿Quiénes son los dueños de las grandes cadenas de noticias? CNN, News, ABC, ¿no? Son judíos. Entonces ellos ponen quiénes son los que publican tal o cual noticia, los que conviene y no conviene. Hablando de eso, hermanos, hay un documental en internet de un judío, que se hace, hermano, el estudio y el análisis de Hollywood. Miren, hermanos, escúchenme, cuando un peruano acá en el Perú quiere hacer una película sobre militares, ese hombre, hermano, va a la Fuerza Aérea del Perú y le dice, señor general, vamos a hacer una película respecto a Jorge Chávez, préstenme un avión que se va a lanzar y va a hacer esto. El general, hermano, le da un cocacho, lo manda a patadas, lo saca. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos, hermanos? Cuando hay una película donde se va a ensalzar al ejército norteamericano, no sé si han visto esa película que se llama Top Gun, ¿no? Es de un artista que hace acrobacias en el cielo con los aviones de guerra de los americanos, ¿no? ¿Quién es el mejor piloto de caza? Bueno, esa película, hermano, ahí colabora la Fuerza de Aviación Norteamericana en esa película, con autorización del Pentágono y las grandes autoridades. Imagínense el Pentágono haciendo caso a un tipo que va a hacer una película que va a divertir a los humanos. ¿Cuánto se gasta en gasolina, en todas esas cosas, me entienden? Combustible, es tremendo. Entonces, ¿qué sucede? Es porque Hollywood está controlado por los judíos, por un judío. Y el judío tiene sus, digamos, sus contactos con los senadores, militares, que autorizan lo que él quiere. Entonces, hermano, allá en Hollywood también, hermano, se generan y se forman las películas pornográficas. Y el primer judío que implantó las películas pornográficas en Hollywood y el que decía que salía y que no salía, era un judío. Un judío, hermano, hacía visto bueno las películas pornográficas que se repartían en todo el planeta. Imagínense. Entonces, desde ya los judíos están en falta con el Divino Padre Eterno. Y para que vean algo más práctico, hermanos, vamos a ver esta entrevista del expresidente de Irán, donde él afirma pues esto del holocausto, y dura corto tiempo. Vamos a escucharlo. Hermano José Pita, por favor, suba el 6 y 7. A ver, lo vamos a escuchar, ¿ya? ¿Listo? Ahí va. Lean la parte literal, por favor. It upset a lot of Jews in the United States and around the world when you called the Holocaust a myth. There are some people I know who escaped Hitler's reign. There is research, there are scholars who can teach you about it, and yet you've expressed doubt about the Holocaust. Why? من دو سه تا سوال مشخص پرسیدم. I've asked 2 or 3 clear questions on this. شما میدونید من یک دانشگاهی هستم. You know that I belong to the university. I'm an academician. علاقه‌مندم پدیده‌ها رو علمی بررسی کنم. I'm interested in having a scientific approach to all events. من دو تا سوال مطرح کردم. So I raised 2 or 3 questions. سوال اول این بود. The first question was, در جنگ جهانی بیش از 60 میلیون نفر کشته شدند. in the First World War, over 60. In the Second World War, over 60 million people lost their lives. همه انسان بودن. They were all human beings.
چرا عده خاصی از اینها مهم شدن؟ Why is it that only a select group of those who were killed have become so prominent and important? Because of the difference به خاطر humankind draws between warfare and genocide. قتل حجیم شما امین فکر از می‌کنید کشی. 60 میلیون نفر کشته شدن همه نظامی بودن؟ Do you think that the 60 million who lost their lives were all as a result of warfare alone? 2 میلیون نظامی بودن. There were 2 million that were part of the military at the time, perhaps 58 میلیون altogether. مردم عادی بودن. 58 million civilians نقشی در جنگ نداشتن. with no roles in the war. مسیحی بودن، مسلمان بودن، کشته Christians, شدن. Muslims, they were all killed. اما سوال دوم و مهمتر اینه: The second and more important question that I raised was, اگر چنین چیزی اتفاق افتاده و این واقعی تاریخی است، چرا اجازه نمیدن دانشمندان راجع به اون تحقیق کنن؟ if this event happened and if it is a historical event, then we should allow everyone to research it and study it. خب اگر یه واقعیت باشه، هر چی تحقیقات بیشتر بشه، شفافتر میشه. The more historical events are always subject to revisions and reviews and studies. ما داریم درباره تاریخ بشر 7000 سال قبل پی تحقیق میکنیم. We're still revising our thoughts about what happened over thousands of years ago. چرا محققان زندان نمیشن؟ Why is it that those who ask questions are persecuted? چرا تحقیق و سوال درباره این مسئله ممنوعه؟ Why such sensitivity or such prohibition on further studies on the subject? در حالی که راجع به خدا، راجع به پیامبران، راجع به آزادی، راجع به دموکراسی میشه سوال کرد. Whereas we can openly question God, the prophets, concepts such as freedom and democracy. و سوال آخر And این the که third question that I raised in اگر this چنین regard, چیزی اتفاق افتاده، if this happened, در کجا اتفاق افتاده؟ where did it happen? مردم فلسطین چه نقشی در اون داشتن؟ Had the Palestinian people had anything to do with it? چرا فلسطینی ها باید خسارت بپردازن؟ Why should the Palestinians pay for it now? 5 میلیون آواره، 5 million displaced Palestinian people is what I'm talking about. 60 سال تهدید، Over 60 years of living under threat, هزاران نفر کشته losing the lives of thousands of dear ones, و خونه ها بر سر مردم روزانه تخریب میشه. and homes that are destroyed on a daily basis over people's heads. ممکنه شما بگید یهودی ها حق دارن یه دولت داشته باشه. You might argue that the Jews have the right to have a government. ما مخالف نیستیم. We're not against that. اما در کجا؟ But where? باید برن یه جایی که مردمشون بپذیرن، به اینا رأی بدن، دولت بزن. At a place where their people will accept, where people will vote for them, and where they can govern. نه با آواره کردن یه ملت Not at the cost of displacing a whole nation و با اشغال یک سرزمین. and occupying the whole territory. Is that a change in your position that Israel should be wiped away? And second, would you ever be willing to sit down with Jews, with scholars, with survivors of Hitler's camps where 6 million died? Our American film director, Steven Spielberg, is one of many, collecting the stories of those still alive who will tell you of the dead and the program to kill the Jews in Germany and elsewhere. من احساس میکنم یک نوع فرار از حقیقت وجود داره. I feel that there is a feeling of a need to escape the truth here در دولت مردان آمریکا among American و politicians, برخی از رسانه‌های آمریکایی. as well as some media here. سوال اصلی این است: The main question is, اگر در اروپا چنین اتفاقی افتاده، مردم فلسطین چه گناهی کردند؟ the main question is, if this happened in Europe, what is the fault of the Palestinian people? مشکل امروز این است، نه حادثه 60 سال قبل. This is the problem we have today, the root cause of many of our problems, not what happened 60 years ago. مردم فلسطین امروز به بهانه هولوکاست سرکوب میشن. The Palestinian people, their lives are being destroyed today under the pretext of the Holocaust. و سرزمینشون غصب شده. Their lands have been occupied, اونا چه گناهی کردن؟ usurped. What is their fault? What are they to be Insan blamed nistan. for? Are they not human beings? اونا حق ندارن؟ Do they have no rights? اونا چه نقشی در هولوکاست داشتن؟
What role did they play in the Holocaust? بعضی ها موضوع رو عوض میکنن. Some tend to sort of change the subject of فرض من it. روز اول هم گفتم فرض کنیم چنین اتفاقی افتاده است. From the first day I said, well, assuming that the Holocaust happened, چه ربطی به مردم فلسطین داره؟ then again, what does it have to do with the Palestinian people? باور کنید مردم فلسطین هم انسان هم. Not at all. Nothing. احساس دارن. Believe me, Palestinian people are human beings. They have feelings. اونا هم دوست دارن در سرزمین خودشون زندگی کنن. They like to live in their own حق lands, تعیین سرنوشت داشته باشن. to have the right to self-determination, خونه هاشون در امان باشن. to feel secure in their homes, بچه های کوچیک کشته نشن. so that their small kids are not killed, زنها از داخل خانه هاشون به اسارت نرن. so that women are not taken from their own homes, آینده این اقدامات چه خواهد بود؟ What is the future of such measures? Bien, ese es el video, hermanos. Entonces, una prueba de cómo el pueblo de Israel, hermanos, actualmente, haciendo uso de su poder militar, ha logrado, pues, hermanos, apoderarse de esa zona que antes era Palestina, donde antes vivían judíos y musulmanes, vivían de lo más feliz, hasta que se formó, por resolución de las Naciones Unidas, manejado por Inglaterra y Estados Unidos, se formó la nación de Israel y se le dijo ya a Israel, bueno, ya no vas a vagar por el mundo, aquí va a ser tu pueblo. Entonces, pero sin embargo, como lo han visto ahí en el video, el problema es que ahorita, ante el holocausto, la matanza de los 6 millones de judíos que hubo y la masacre que hubo en esos centros donde quemaban judíos, lo están pagando los palestinos. ¿Qué culpa tienen los palestinos, hermanos? Si no han hecho ellos eso lo han hecho los alemanes. Pero sin embargo, Israel bombardea, mata y asesina a los palestinos. Y eso no es ser congruente. Entonces, bajo este previo análisis a nivel humano, ahora vamos a ver lo que dice el Divino Evangelio respecto a Israel y vamos a adentrarnos al tema fundamental que hoy nos trae en esta conferencia. Muy bien. Bueno, el tema, hermanos, el juicio del Divino Padre sobre Israel, ¿no? O sea, lo que el Divino Padre opina sobre Israel. Supongo que ese es el concepto que quiero compartir con ustedes desde el Divino Evangelio y la Divina Ciencia. Ahí está. Bueno, miren, esta es la parte donde en el Divino Evangelio está escrito, y lo vamos a leer todos, dice, Zacarías capítulo 2, dice, miren lo que dice, hermanos, Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. ¿Ven? Eso, hermano, han leído los hermanos pastores. Por años, hermano, desde Martín Lutero, que se formó el protestantismo, en esas conferencias, en esos cultos que hacen los pastores evangélicos, Israel, la niña de sus ojos, Israel. Pero aquí hay algo, hermanos, que hoy, por ejemplo, yo recién puedo entenderlo. Hoy puedo expresar lo que voy a decir, o lo estoy diciendo ahora, sobre lo que significa ese párrafo, hermano. ¿De qué está hablando ahí cuando dice, oh Sión? ¿Qué cosa es Sión? Hoy lo sabemos por revelación que la palabra Sión no es Israel, no es el pueblo judío. El significado de la palabra Sión es una sola nación. O sea, el Divino Padre está hablando a futuro, no se refiere a Israel. Pero por eso cuando dice no, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Oh Sión, dice, ¿se dan cuenta? La que mora con la hija de Babilonia. Entonces, esto es un término a futuro. Se refiere a Sión. Y Sión, hermano, ¿quiénes lo conforman? 108 naciones lideradas por China y la India, y es el tercer mundo. A esa nación, hermano, nadie lo va a tocar. El Divino Padre lo va a proteger, lo va a cuidar, le va a dar añadidura. Y hoy sabemos nosotros, por revelación, hermanos, cómo será la producción agrícola en esos tiempos. Los frutos serán 4 veces su tamaño natural actual. Un grano de arroz, un arrozote.
una papaya, una papayota. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, he ahí cómo lo que sucede cuando alguien le dice un recado a un hermano, hoy dile a fulano, y tú le dices al otro, y al final el mensaje original al último llega pues que distorsionado. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, hermanos, ahí el Divino Padre nos está hablando de Sión, del futuro. Y si leímos completo, dice, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Esto sucederá, hermano, a medida que se va formando el tercer mundo, hermano, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, van a tratar de desmembrar esa unión. Como que ahora lo están pretendiendo hacer ya. Por ejemplo, miren, hermanos, Rusia formó mediante varias naciones el famoso BRICS, ¿no? ¿Qué es el BRICS? B de Brasil, R de Rusia, I de la India, C de China y S de Sudáfrica. Pero ¿quién está gobernando ahora en Brasil? Baldosaro. Y ese es un ultraderechista. Y va a sacar la B y va a quedar RICS. ¿No? Entonces, pero fíjense la trama de Estados Unidos, la forma astuta que tiene, lo que dice el Divino Padre, de dividir, y solo el demonio divide. Entonces, todo esto se enfoca y se enmarca en ese tema. Dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y miren, y ahí está clarito, miren lo que hoy entendemos recién, ¿no? El significado de Sión. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día. Y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. O sea, cuando se forme Sión en el tercer mundo, ¿quién va a liderar ese tercer mundo? El Divino Maestro. Y cuando el Divino Maestro está, todos van a estudiar pues los rollos del Cordero de Dios. Porque no termina con los 10.000 rollos. Recuerden que el conocimiento de los rollos del Cordero es infinito. No tiene principio ni fin. Porque el autor no lo tiene. Entonces, y ahí el Divino Padre morará. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hoy yo puedo, digamos, sacar pecho y jactarme de que yo sé eso. ¿Por qué? Porque lo he leído en los divinos rollos. Lo sé por revelación que está escrito en los divinos rollos. Pero sin embargo, nuestros hermanos católicos, evangélicos, pastores, mormones, ¿van a entender eso como lo estamos viendo? No. Hasta que ellos no lean los rollos del Cordero de Dios, no van a entender el significado de la palabra Sión. Ellos Sión piensan que es Israel, ¿no? Pero ahí está claro, hermano. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Entonces se refiere a la humanidad que va a abrazar el conocimiento alfa y omega. Esa es una parte. Luego también hay otra parte en el Divino Evangelio, queridos hermanos, donde Zacarías habla y dice, no, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Cuando dice que todas las naciones se juntarán contra Israel, contra ella o Jerusalén, ahí se está refiriendo, ¿no? O sea, lo que va a pasar, hermano, es de que Israel en su prepotencia va a hacer querer prevalecer su condición de pueblo elegido y va a querer hacer lo que le está dando la gana. Y sin embargo ahora todas las naciones, acabamos de leer las noticias, se están volteando contra Israel. Entonces ya no le están haciendo caso, ¿no? Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Entonces cuando dice destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, aquí ¿de qué estamos hablando? De la nueva Jerusalén. Ahí está, la nueva Jerusalén. ¿Ves? Esto ya es el futuro, es una proyección al futuro ya. Se refiere a la nueva Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora entendemos el concepto de lo que es primogénito. No un primogénito de un hogar familiar, ¿no? El Divino Padre está hablando del primogénito solar Cristo, en un concepto mayor ya. Pero ¿qué pasa?
en aquel entonces los humanos que recibieron este texto pidieron recibir ese concepto de del Divino Evangelio en esa forma, en esa temática. Pero hoy, gracias a la divina ciencia, podemos nosotros hacer luz de este tema. ¿Ven? Y aquí también, hermanos, hay otra parte. Ahí está el Divino Maestro en Jerusalén dando instrucciones. Y aquí en Lucas dice, miren, que cuando el Divino Padre ya nos habla de lo que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas de sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Esto se refiere, hermanos, a ese templo de Jerusalén, hermanos, que deseó construirlo David, pero que lo terminó Salomón. ¿Cuántas veces fue destruido? Desde que se construyó, hermanos, Jerusalén fue destruido, hermanos, 17 veces. La primera destrucción, pasó una época de periodo de gracia, lo reconstruyeron, lo volvieron a destruir, lo reconstruyeron. Y a través de la historia, hermanos, si ahí estuvo Napoleón, fue ahí Napoleón, los faraones, etcétera, hermano, una serie de civilizaciones que pasaron por ahí y lo fueron destruyendo. Entonces, ¿por qué sucedía eso, hermanos? ¿Por qué el Divino Padre, si era la niña de sus ojos, Israel, y Jerusalén había sido construido por orden del Divino Padre, permitía que unos paganos vengan y destruyan su casa o su templo? ¿No? ¿Por qué Dios no, como quien dice así, por qué no se presentan los extraterrestres? ¿Y por qué Dios no puso la mano o hizo un milagro para que no se destruyeran Jerusalén? Era porque lo merecían, hermano. Que el pueblo de Israel no era digno de merecer esa gracia, de ser protegido como la niña de sus ojos, porque eran pecadores, negadores, faltosos, eran idólatras, hasta ahora, hermano, lo son. Entonces, y esta parte también es interesante, hermanos. Miren, esto ya es en el Antiguo Testamento cuando dice: le halló en tierra del desierto. O sea, el Divino Padre a Israel, o sea, al papá de Abraham, lo encontró en el desierto, ¿no? Abraham ahí. Y un yermo de horrible soledad. O sea, Abraham no sabía dónde ir, qué hacer, porque le dijo: deja tu pueblo, deja a tu padre. Lo trajo alrededor. O sea, lo cogió al Divino Padre Abraham, o sea, a Israel, lo instruyó y lo guardó como a la niña de su ojo. O sea, el Divino Padre, cuando comenzó la evolución del pueblo de Israel, dice, lo guardó como a la niña de sus ojos, y eso es verdad, lo guardó, mas no era la niña de sus ojos, ojo, que es distinto. ¿Por qué? Porque el Divino Padre, acuérdense, cuando lo sacan de Egipto a Israel, vaga por el desierto, cada pueblo que se metía con los de Israel era una pérdida fija. De hecho, no había duda, el Zebuseo, todos caían, ¿no? Incluso cuando Moisés también partió, el que siguió la ruta fue, ¿no? Josué, y sus triunfos eran seguidos. Pero, sin embargo, esto de la niña de sus ojos, los pastores, los sacerdotes, el propio pueblo de Israel considera, no, que Israel es la niña de sus ojos. O sea, no puedes tú agarrar y maldecir a Israel, porque si no la maldición va a caer sobre ti. Es que nosotros no somos nadie para maldecir a Israel, sino que simplemente estamos analizando la realidad de Israel, ¿no? Su propio accionar, sus obras, sus acciones. Bien, entonces, he ahí un poco la historia de Israel en el Evangelio. Es mucho más amplio porque toda la Biblia es en el contexto, como dicen, hermenéutico. La hermenéutica, hermano, es una ciencia que trata de estudiar las palabras de un texto en forma científica para sacar las conclusiones en base a qué sentido tenía tal o cual palabra. Es por eso que muchos teólogos protestantes se agarran de que no, lo que pasa que eso es para el pueblo de Israel y no es para este tiempo, etcétera. O sea, es una cuestión de confusión de texto nada más. Pero el Divino Padre dice, una ley se puede expresar de infinitas maneras y no deja de ser la misma ley, ¿no es cierto? Entonces, solo es confusión. Ahora sí, vamos a pasar. Ahí está, hermano, miren, el pueblo de Israel en círculo, hermano, durante 40 años pagando por el desierto, ¿no?
40 años vagando por el desierto, por culpa de la idolatría, ¿no? ¿Se acuerdan del becerro de oro? O sea, el último israelita que vio el becerro de oro tenía que morir antes de pasar hacia el otro lado del Jordán. Esa fue la causa. Pero eso fue el pedido de ellos, pues, ¿no? Ellos pidieron eso. Divino Padre, si alguno de nosotros, después de salir de Egipto, caeríamos en la idolatría, entonces, Señor, haznos vagar en el desierto por 40 años, hasta que el último que haya visto el becerro, muera. Seguro, seguro. Y el Divino Padre los hizo vagar 40 años en círculo, ¿no? ¿No? Dice que de día lo acompañaba como una nube blanca y de noche como una antorcha de fuego, ¿no? Por 40 años, imagínense. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar. ¿Qué dice el Divino Padre en esta divina ley? Número 1294. Al pueblo de Israel, dice el Divino Padre Eterno, más os valdría no haber pedido en el reino de los cielos derechos de hijo mayor. Porque es más fácil que entre al reino un hijo que no pidió derechos a que pueda entrar uno que los pidió. O sea, el pueblo de Israel, hermanos, arriba en el reino de los cielos, así como nosotros pedimos venir a esta parte de la tierra, ellos pidieron, hermanos, ser los hijos mayores, ser los hijos más antiguos en la tierra, para poder dirigir los destinos de la humanidad y ser ejemplo de la humanidad. Pero sin embargo ellos no cumplieron con lo que prometieron, no cumplieron con las leyes del Divino Padre Eterno. ¿Qué heredaron? Todas las maldades de los faraones, ¿no? Bien, esa es la parte que está escrito, hermanos, sobre Israel en el Divino Evangelio, pero que sin embargo ahora hay varios divinos rollos telepáticos que nos habla el Divino Padre sobre Israel. Aquí he recolectado una serie de párrafos, hermanos, donde el Divino Padre habla sobre Israel, y al final vamos a leer un divino rollo telepático que anteriormente, un tema similar, lo he leído, pero que esta vez lo quise hacer tratando el tema de la niña de los ojos del Divino Padre Jehová, que utilizan los hermanos evangélicos. Bueno, aquí está el texto y dice así, hermanos, y lo vamos a comentar. Dice: pues cuando los padres terrenales cumplen con el divino trabajo, los hijos reciben tan sagrada herencia. O sea, si un trabajador trabaja, se saca el ancho, hace cosas, construye casas, y bueno, lo deja a su hijo usted, porque le ha costado sacrificio. Pero dice: mas cuando los padres violan mi divina ley y explotan a sus semejantes, los hijos reciben e imitan tan maldita herencia. O sea, yo por algún truco por ahí, digamos, no sé, hice magia, hice una jugada negra por ahí, me conseguí $2 millones, comencé a armar un banco, formé un banco donde tengo pues 100,000, 200,000 clientes, anualmente gano $millones, me vuelvo viejito y muero, mi hijo hereda eso. O sea, ¿no? Mi hijo hereda, él gana su plata haciendo trabajar al dinero. O sea, él no la suda, no trabaja, no hace nada, ¿no? Y ahí viene lo que dice, tan maldita herencia, dice el Divino Padre, ¿no? Los hijos reciben e imitan tan maldita herencia. Dice: como el pueblo más antiguo de mi rebaño recibió la maldita herencia e influencia de los malditos, gracias hermana, de los malditos dioses faraones. Sí, hijito, así es. Me refiero a mi primera semilla galáctica. Escuchen lo que dice: mi primera semilla galáctica. Me refiero al pueblo de Israel, al pueblo que elegí para guiar el divino rebaño. ¿Quién es el divino rebaño? La humanidad. Así es. La humanidad es el divino rebaño. No, lo volvemos a leer. Dice: como el pueblo más antiguo de mi rebaño recibió la maldita herencia e influencia de los malditos dioses faraones. Sí, hijito, así es. Me refiero a mi primera semilla galáctica. Me refiero al pueblo de Israel, al pueblo que elegí
para guiar el divino rebaño. Pero se embrutecieron, ¿no? Se volvieron roca del espíritu, pues comercian con mis divinas leyes de la vida. Para ellos solo les importa el dinero, a cualquier precio, aún haciendo uso de la maldita fuerza. ¿Ven? Entonces ya estas son palabras por revelación que nos llega a nosotros, donde el Divino Padre está hablando sobre Israel. O sea, no, Israel no es pues lo que nuestros hermanos americanos, alemanes, ingleses o todo el capitalismo cree que es Israel, ¿no? Que es el pueblo sagrado, el pueblo elegido, el pueblo santo, ¿no? Lo está diciendo el Divino Padre. Se embrutecieron. O sea, Israel se embruteció. ¿Qué es embrutecerse? No razonar, no pensar, ¿no? Y continúa el Divino Padre Eterno en otro párrafo y dice: sí, Hijo Divino, así es. Ellos son los seres más antiguos de la tierra, y por ellos se valió el demonio faraónico de Osiris de transmitir al mundo del futuro la maldita semilla del llamado materialismo. Maldita filosofía que siempre me ha combatido. Cuando leemos acá de materialismo, hermano, bueno, en mi época, hablar de materialismo, hermanos, era de ser ateo, de negar la evolución, la creación. El materialismo acepta y reconoce que somos producto de la evolución, que Dios no existe y que lo importante es la ciencia, los conceptos. Pero aquí cuando el Divino Padre nos habla de materialismo, en la divina ciencia se refiere al capitalismo, al sistema de vida, ¿no? Al dinero, a eso se refiere como materialismo. Entonces esto para aclarar para los que son estudiantes de filosofía esas cosas. Maldita filosofía que siempre me ha combatido. O sea, el capitalismo siempre ha combatido al Divino Padre, pues entretiene a mis hijos y los aleja del correcto camino que les enseñan mis divinos mandamientos. Ellos, como criaturas antiguas del planeta, o sea, Israel, serán juzgados con más severidad, pues tienen más experiencia de la vida. Han renacido un mayor número de veces que el resto de la humanidad terrestre. Tienen mayor número de reencarnaciones. ¿Ven? Entonces, ahora podemos entender, hermanos, por qué la mayoría de los inventos que se producen en el planeta Tierra son judíos, son de Israel, ¿no? Ellos son los que Thomas Alva Edison, Albert Einstein, etcétera, etcétera, Erich von Braun, todos esos son de cadena de descendientes de judíos, ¿no? Ellos descubren eso. ¿Por qué? Porque son más antiguos, tienen más reencarnaciones que todos los humanos, ¿no? Continúa el Divino Padre Eterno y en otro párrafo nos dice: en el planeta Tierra han habido varios de ellos, siendo uno de los primeros el divino pacto con el pueblo de Israel. O sea, el Divino Padre no solo ha hecho acuerdos con el pueblo de Israel, ha hecho pacto también con otras naciones, con otras civilizaciones en diferentes tiempos de la tierra, ¿no? Y el divino acuerdo con los dioses faraónicos, o sea, habían hecho acuerdo, el Divino Padre también hizo alianza con ellos. O sea, los faraones llegaron a la tierra por acuerdo mutuo entre ellos y el Divino Padre, que el Divino Padre les permitió colonizar a los egipcios, a los faraones, ¿no? Dice: pero violaron ambos mi divina ley. Los malditos dioses faraónicos esclavizaron a mi primera semilla galáctica terrestre, y por ello los saqué del planeta Tierra. Pero dejaron un maldito ejemplo a mis primeros hijos terrestres, pues ellos aún explotan al resto del mundo. Miren lo que dice, ¿eh? Pero dejaron un maldito ejemplo a mis primeros hijos terrestres. ¿Quiénes son los primeros hijos terrestres? Israel. Pues ellos aún explotan al resto del mundo. ¿Por qué dice que explotan al resto del mundo? Porque los dueños de las grandes transnacionales, Walmart, ¿no? McDonald's, ¿no? Bill Gates, o sea, Ford,
todas esas corporaciones transnacionales, los dueños son judíos. Explotan a la humanidad. Monsanto, ¿quiénes son los dueños de Monsanto? Judíos. ¿Y quién es Monsanto? Es una transnacional, la primera en el mundo que produce los alimentos transgénicos. Y esos son terribles, terribles. ¿Ven? No han escarmentado, o sea, Israel no ha escarmentado. Ni lo harán, mira, Israel, ni lo harán hasta la total caída del materialismo que ellos alimentan. Ahora, miren lo que dice esta parte, ¿eh? No se debe confundir hijo divino a la raza judía con el pueblo de Israel. Miren lo que dice, ¿eh? No se debe confundir hijo divino a la raza judía con el pueblo de Israel. Es decir, que judío ha sido un maldito sinónimo de ambición, pues lo son. Esta parte, hermano, es un poco complicado de repente para algunos para entenderlo. Miren, hermanos, el pueblo de los judíos, o sea, de los israelitas, hermanos, que luego formaron la nación de Israel, hermanos, ellos se fueron en su éxodo, han estado en España. De España, hermanos, los expulsaron. Han estado en Polonia, los expulsaron. En Suecia, en Noruega, los expulsaron. Se fueron hasta que llegaron a Rusia. En Rusia lo expulsaron. O sea, a donde los judíos iban, los expulsaban. ¿Por qué? Porque ellos siempre practicaban la trama de la filosofía de los faraones. El negocio. Ellos acaparaban todo. Y eso pasó en la Segunda Guerra Mundial. Imagínense Hitler cómo surgió la fama. Diciendo, no es posible que en mi propio pueblo yo tenga que mendigar préstamos de dinero a un extraño que ha venido a mi pueblo y ha hecho dinero acá con mi pueblo. Entonces comenzó su discurso, ¿no? Y levantó a la gente de Alemania para odiar a los judíos. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Cuando se esparcieron ellos, hermanos, había una raza de estos seres que eran mezclas, no eran judíos puros, sino una mezcla de una raza de ya medio anglosajona, digamos así, con los judíos, que ellos tramaron la trama de que si ellos movían la idea de formar el pueblo de Israel y hablar con Inglaterra, los Rothschild y todo, y que se nos dé ahí en la tierra los palestinos, que se nos dé la tierra, entonces nosotros como organizadores de esto, entonces nosotros vamos a ser la cabeza dirigencial. Y efectivamente así fue, hermano. O sea, los primeros presidentes que se formaron de Israel y fueron y condujeron la formación de Israel, no eran en su sangre 100% israelíes. Ahora último se ha hecho un análisis a través del ADN de esa gente y se descubre pues que los verdaderos israelíes, hermanos, son realmente esos rabinos que lo vemos en las películas en Israel, vestidos con su sombrero y su túnica negra. ¿Han visto las películas, esos rabinos? Ellos son los del pueblo de Israel. O sea, son descendientes de Jacob, de esa gente, de toda esa generación. Pero los que están ahorita en el gobierno, como Netanyahu y toda esa gente, llevan sangre judía, pero están mezclados con esa gente ambiciosa que se apedró del gobierno de Israel. Por eso el Divino Padre hace esa diferencia. ¿Ven? Nos aclara eso que era una hipótesis, una teoría conspiranoica. Por eso dice, ¿ve? No se debe confundir hijo divino a la raza judía con el pueblo de Israel. Es decir, que judío ha sido un maldito sinónimo de ambición. Pues lo son, ratifica. Pero la divina justicia sabe distinguir quiénes son los autores de quiénes. Es decir, la divina causa del por qué los hijos violan la divina ley. Cuando tuvieron un padre para enmendarlos. Desde pequeños, así hijo divino, así es. Había que aclarar este ingrato problema. Pues la criatura terrestre se toma a veces atribuciones que no le corresponde. Es decir, trata de juzgar y de castigar ella misma. No se puede juzgar a un pueblo por la violación de unos pocos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Esto es lo que le decía. No se puede juzgar a un pueblo por la violación de unos pocos. Solo el Divino Padre le atañe a juzgar. ¿Ven? O sea, esos judíos que ordenan. Ahorita, por ejemplo, hermano, miren, Estados Unidos va a retirar sus tropas de Siria, 2.000 soldados. Pero Israel, ¿qué ha dicho? Señores, nuestro plan de seguir bombardeando a Siria no se detiene. Y vamos a seguir bombardeando cuando nos dé la gana.
¿Quién da esa orden? ¿El pueblo de Israel? No. El pueblo de Israel, hermano, apenas está luchando por ganarse su pan de cada día como nosotros. Pero los que están en el poder, los que tienen el dinero, los que manejan la economía o las donaciones que llegan de Estados Unidos o de Inglaterra para salvar a Israel, son ellos los que están manipulando siempre este bombardeo, el ataque a los palestinos y matar y matar. ¿Eh? Son unos pocos. Es por eso que el verdadero pueblo de Israel, muchos de ellos respetan la Torá y respetan el no matar. Pero sin embargo son arrastrados por la cabeza que los guía a esa matanza que hacen ellos. Bueno, en otro párrafo dice el Divino Padre lo siguiente: pues así está divinamente escrito, juzgará a vivos y muertos. Por lo tanto, avisados están aquellos que aún persiguen a mis hijos, violando mi divino mandato. Es cierto, Hijo Divino, que el pueblo de Israel viola mi divina ley de amor, a pesar que busca una morada para su rebaño, siendo esta búsqueda muy divina, pues todos tienen derecho a una casa. Mas escrito está que por sobre todas las cosas materiales está la divina ley del Señor. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Es por eso que el pueblo de Israel nada logrará por la fuerza. Al contrario, divina cuenta deberá rendir por su desmedida ambición. O sea, este bombardeo que toda la vida hace Israel, a la larga, hermano, va a terminar muy mal. Y lo vamos a corroborar más adelante con la lectura del divino rollo. Dice el Divino Padre, es decir, el dinero. Al dinero. Lo primero lo iniciaron los malditos dioses faraones y la continuó la primera simiente humana. O sea, ¿cuándo se formó el capitalismo? Los faraones. Miren, hermanos, el Divino Padre nos habla que el capitalismo, su origen está en la época de los faraones. Son ellos los creadores del verdadero capitalismo. Pero la historia universal en los colegios, ¿qué nos enseñan? ¿Cuándo nace el capitalismo? Nace después del feudalismo, ¿no? Después del feudalismo hay una etapa que se llama, ¿no?, la época de la industria, etcétera, etcétera, y finalmente sale el resurgimiento del capitalismo, dice, ¿no? Y luego viene el imperialismo. Entonces, pero es una forma de cómo los que sabían nos distorsionan y nos llevan a entender el origen del capitalismo a ese tiempo. Pero el capitalismo, el Divino Padre nos revela que nació con el pueblo de los faraones. ¿Y quién heredó esa forma de sistema de vida? Israel, y lo transmitió a toda la tierra. ¿Ven? Dice, lo primero lo iniciaron los malditos dioses faraones y lo continuó la primera simiente humana, la primera semilla galáctica, los padres humanos del pueblo de Israel. Porque como ves, Hijo Divino, mi primera simiente nada tiene de la divina humildad de tu divino corderito. Los más humildes lo poseen y los más humildes en tu planeta son los honorables Dalai Lamas. No veo otros que hayan preferido vivir totalmente aislados. No veo otros que vivan en la más inconcebible miseria que antes que tener que violar mi divina ley de amor. ¿Qué significa, hermanos? Que los honorables Dalai Lamas, donde viven, a veces no tienen ni para comer, no tienen ropa. Entonces, ¿cómo vencen el frío? Se concentran, generan un campo magnético y ¡fum!, comienzan a sudar. A 20 grados bajo cero, ¿no? Los honorables Dalai Lamas. Bueno. Que antes que tener que violar mi divina ley de amor, todo el resto del mundo vive ilusionado en la ciencia del bien, en las comodidades pasajeras que brinda el maldito dinero. Continúa el Divino Padre y nos dice, fueron probados por el Padre Jehová, tal como es probado el espíritu humano, y cayeron. Aquí se refiere a los faraones. Y fueron cortados del reino de los cielos, fueron echados de todo mundo de la luz, y sus falsos dioses gimen en tinieblas desconocidas por ellos. Se creyeron con más poder que el Padre, esclavizaron al pueblo de Israel, la primera simiente humana, mas no la primera en el amor al Padre, porque ninguno que emplee la fuerza como solución a sus problemas entrará al reino de los cielos. Israel todo lo ve bombardear, bombardear, bombardear. El dinero se inició en la tierra con los malditos dioses faraónicos.
Ellos enseñaron al pueblo de la tierra la adoración al oro. Ellos deslumbraron a los primeros terrestres con su maldito lujo. El pueblo de Israel creció junto con ellos y nació en ellos mismos el deseo de imitarlos. Lo malo que esta imitación se extendió por todo el mundo, fue de padre a hijo y aún está sobre la tierra. Y continúa el Divino Padre, estos son los últimos párrafos que vamos a leer y miren lo que dice. Ellos viven la doctrina del Cordero de Dios, la misma que le fue dada al mundo, la misma que recibió el pueblo de Israel hace ya miles de años atrás, para que la practicara y la enseñara al mundo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se olvidó del mandato divino, se convirtió en traficante, una filosofía que explota al más humilde. ¿Qué ejemplo de moral puede ofrecer al mundo? Si se ilusionó en un presente material, si no ve más allá de la influencia de la posesión pasajera, ciertamente Israel es ciego, guía de ciegos. De nada le vale ser una nación antigua si viola la divina ley del Padre Jehová. Israel, Israel, ¿cuándo comprenderás que al Creador de la vida no le agrada el uso de la fuerza? Quien mata a espada muere a espada. Quien emplea la fuerza cae por la fuerza. No hagas a otro lo que a ti lo que a ti no quisieras que te hicieran. ¿Ven? Entonces miren la sentencia del Divino Padre a este pueblo soberbio, que al leer la Torá se considera el pueblo escogido y él cree que nadie puede atacarlos o tocarlos. Y efectivamente, hermano, no hace mucho el presidente Netanyahu ha declarado ante la prensa mundial, dice, miren, muchas civilizaciones han pasado por la tierra, los asirios, los faraones, los filisteos, etcétera, etcétera, pero nosotros seguimos vivos y seguiremos por siempre, ¿no? O sea, caen en su soberbia ellos. Muy bien, ahora sí, vamos a dar lectura a un divino rollo telepático donde al final el Divino Padre da la sentencia final. ¿Ya? Esta es la sentencia final. Ya sabemos lo que va a pasar con Israel con este divino rollo. Muy bien, a ver, ¿quiénes están durmiendo? Levanten la mano. Somos 1, 2, 3, 4, 5 con el hermano Pita, ya. Siempre durmiendo el sueño de los justos. Todo espíritu duerme. A ver, un chiste, a ver, para que se despierten. A ver, un chiste, hermano Pita nos va a contar. La que contaba el hermano Antonio, ¿no? Dice, la vaca y el ratón, ¿no? La vaca lo mira al ratón y le dice, tan chiquitito y con bigotes. Y el ratón lo mira a la vaca y le dice, va, tan grandazo y sin sostén. ¿No? La primera vez que lo escuché me mataba de risa. No paraba de reírme. Después hay otro, hermano, de que le voy a contar en una oportunidad. Bueno, sé que a algunos no les va a gustar, pero bueno, es un poco pesado, pero de todas maneras para que entiendan. Yo estaba sentado ahí con la hermana Mirta, creo que es la hermana del hermano Javier López. Tiene una hermana, la hermana Javier López, hay una hermana que viene con su mamita. Entonces estaba sentado ahí, pues, y entonces, y el hermano Antonio estaba dando su conferencia y decía, hermanos, en el día del juicio final va a ser terrible, hermano, dice la Biblia. Habrá llorar y crujir de dientes, ¿no? Los vivos envidiarán a los muertos, etcétera, ¿no? Y comenzó. Entonces, y yo le digo, hermana, le digo, llorar y crujir de dientes, ¿no? Oye, o sea, y los que no tienen dientecitos y tienen postizos, se sacan el postizo y ya no van a crujir. Y la hermana pues, se reía y se reía, ¿no? Y no paraba de reírse, ¿no? O sea, para no evitar el crujir de dientes, bueno, te sacas el postizo, pero ya no crujen los dientes. Esa es la idea. Ya, muy bien, ahora sí, ¿ya están despiertos? Ya está, muy bien, ahora sí. A ver, presten atención. Este es un divino rollo telepático cuyo título dice lo siguiente. Las ideas que cada cual generó en la prueba de la vida forman todo un ejército delante del Padre. Cada idea posee un libre albedrío viviente diferente de las otras. Las ideas humanas se dividieron por la extraña psicología
salida del extraño sistema de vida del oro. No habrá criatura humana que no llore por culpa de esta extraña influencia, porque toda idea que fue influenciada por lo extraño y lo desconocido no entra al reino de los cielos. Se dice extraño y desconocido a lo que no está escrito en el reino del Padre. El sistema de vida basado en el oro, llamado capitalismo, es lo que no está escrito. Y comienza el Divino Padre y nos dice: sí, hijito, así es, tal como lo sabías desde niño. El llamado capitalismo nadie lo pidió al Padre. Nadie pidió al Padre ni explotar ni ser explotado en ninguna forma imaginable. Bueno, ahí un poco proyectándonos con lo que el Divino Padre nos enseña sería, ¿no? Dice, nadie pidió al Padre ni explotar, ni ser explotado, ni mandar a explotar, ¿no? Como el mandamiento que dice, no matarás, ¿no? El no matarás significa, no matarás, no te matarás, ni mandarás matar. Esa es la ley completa, hay que entenderlo así, ¿no? No matarás, no te matarás, ni mandarás matar. O sea, si tú te suicidas, estás matando. Un poco esa es la idea, ¿ya? Bueno, seguimos. El capitalismo es la bestia de las escrituras del Padre. Esa es la gran revelación. Entonces, en la Biblia siempre hemos leído la gran bestia apocalíptica, el 6:6, la bestia que salía del mar y tenía y le daba la contra al Dios, etcétera, etcétera. Todo lo que dice el Apocalipsis, ¿no? Esa gran bestia que habla el Divino Padre en el Apocalipsis, ¿quién es? El capitalismo. Entonces, esto tienen que saber nuestros hermanos religiosos, nuestros hermanos católicos, evangélicos, para que ellos puedan entender y comprender el verdadero significado del divino evangelio. Que el demonio se volvió capitalismo y nos engañó a todos. Ojalá pudieran entender nuestros hermanos religiosos este concepto. Dice, el capitalismo es la bestia de las escrituras del Padre. Su número 666 significa la condena de la bestia, porque la bestia sobrepasó su propia Trinidad que pidió en la prueba de la vida. El número de la Trinidad para este mundo es 333. 3 el Padre, 3 el Hijo y 3 el trabajo, o filosofía hecha conocimiento. A esto último se le llama Santísima Trinidad. El llamado capitalismo no está escrito en los cielos, por lo tanto sus seguidores y creadores no entran al reino de los cielos. ¿Qué cosa es Israel, hermano? ¿Comunista o capitalista? Es la cabeza del capitalismo. A nivel material, realmente así ya en la materia, hermanos, ¿quién maneja el Banco Central de Reserva de Estados Unidos? Que produce los dólares. Aquí, hermano, el Banco Central de Reserva del Perú lo maneja el Estado peruano. O sea, cada gobierno que entra nombra un presidente del Banco Central de Reserva, es el que se encarga de emitir las monedas en monedas o en billetes, los soles, ¿no? Pero es el Estado peruano. No es que yo hoy como familia me adueño de eso y yo doy los billetes al Perú, no. Pero en Estados Unidos sí sucede eso. Un grupo de familias archimillonarias son los dueños del Banco Central de Reserva de Estados Unidos. Y son ellos los que producen los dólares. Y son ellos los que le prestan al gobierno norteamericano los dólares. ¿Y cómo sucedió eso? Es una historia que se remonta al año 1930 y picos, donde mediante una jugada ileguleada, el Congreso firmó esa ley para que no se produzca un nuevo choque económico que hubo en los años 20. Entonces, pero viene la gran pregunta, ¿y quiénes son los dueños de este Banco Central de Reserva? Judíos. Ahí está el truco. ¿Se dan cuenta? Entonces, Israel es la cabeza de la bestia a través de ese camino, ¿se dan cuenta? Es una bestia y forma parte del capitalismo mayor. Dice, porque la bestia sobrepasó su propia Trinidad que pidió en la prueba de la vida. El número de la Trinidad para este mundo es el 333, 3 el Padre, 3 el Hijo y 3 el trabajo,
o filosofía hecha conocimiento. A esto último se le llama Santísima Trinidad. El llamado capitalismo no está escrito en el reino de los cielos. Por lo tanto, sus seguidores y creadores no entran al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que pidieron ser aprobados y escritos en el reino, a que puedan entrar los que en los lejanos mundos hicieron cosas y leyes sin tomar en cuenta al Padre. Los creadores del llamado capitalismo, al crear el extraño sistema de vida basado en la ley del oro, no consultaron a las Sagradas Escrituras por sobre todas las cosas, por sobre todo inicio de formar un sistema de vida. Los creadores de este sistema de vida, desconocido en el reino de los cielos, deberán pagar ellos mismos las 3/4 partes del total de pecados de cada criatura que fue obligado a seguirlos en la prueba de la vida. Porque este inmoral sistema de vida se vale de la fuerza para imponer su ley. Tal cosa es una inmoralidad en el reino de los cielos. Ninguno que perteneció a las llamadas Fuerzas Armadas volverá a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino del Padre uno que ni oyó hablar de la fuerza impuesta, a que puede entrar uno que oyó hablar de ella. El sistema extraño de vida llamado capitalismo condenó a todas las generaciones que conocieron su extraña influencia a no entrar al reino de los cielos. Muchos se preguntarán, ¿quiénes son los culpables de esta tragedia planetaria? Los culpables, miren lo que dice el Divino Padre, los culpables son los más antiguos de este mundo, empezando por el pueblo de Israel, un pueblo que nunca comprendió al Padre Jehová, un pueblo que, sabiendo que en remotísimas épocas fue elegido por el Padre, no titubea en emplear la fuerza y la explotación como medio de vida. Miren, aquí viene la sentencia, dice: de verdad os digo, hijos del mundo, que ni Israel escapará al llorar y crujir de dientes, porque este pueblo soberbio jamás formará nación estable. Todos sus hijos se desparramarán de nuevo por el mundo. He aquí el destino de los que escogieron el camino de las matanzas, porque ninguno escapará al fuego solar. Toda nación que fabricó las armas, que fabricó las malditas armas, no quedará. Hermanos, esto que estamos dando lectura hoy en día acá, escuchen, esto, hermanos, el pueblo de Israel ya lo sabe. El gobierno de Israel sabe esto que estamos leyendo, hermanos. Hace muchos años lo saben, hermanos, porque de alguna forma los hermanos que difundimos a través de las redes hemos hecho llegar estos documentos al Estado de Israel. ¿Ellos qué están haciendo en respuesta, hermano? No nos atacan a nosotros, no vienen a... No. ¿Saben qué están haciendo, hermanos? Están comprando territorios en Chile y en Argentina. En la Patagonia, hermanos. Entonces ellos saben que al final lo van a expulsar de ahí, de donde están, van a ser exterminados de ahí, pero ellos con su avión o su barco y lo que han hecho, se van a escapar y se van a ir a Argentina y Chile, donde dice que no va a pasar nada. Entonces son inteligentes, hermano. El pueblo judío, hermano, es súper inteligente. Sabe de todo estos rollos, hermano. Ya nos conoce. Sabe quiénes somos, nos tienen grabados, nos tienen fichados, ya sabe. Pero como no le hacemos daño a sus intereses materiales, ni se preocupan. ¿Por qué? Porque mis bancos siguen produciendo lo mismo, mis negocios siguen caminando. Gracias, hermano. Hoy día sí estoy premiado. 2 son mis ojos. 2 son mis ojos, hermano. ¿Quiere llevarse el otro vaso? 2 son mis ojos. Bueno, entonces, hermanos, Israel sabe de esto. Entonces está comprando terrenos en Chile y en Argentina y ya está causando problemas a los hermanos chilenos y a los hermanos judíos. Hay un problema ahí. Muy bien, seguimos. Entonces, ya saben, miren lo que dice. Ese es el tema del título de la conferencia. El juicio que el Divino Padre es el pueblo de Israel, dice, ¿no? Lo vuelvo a leer. Dice: los culpables son los más antiguos de este mundo, empezando por el pueblo de Israel, un pueblo que nunca comprendió al Padre Jehová,
un pueblo que sabiendo que en remotísimas épocas fue elegido por el Padre, no titubea en emplear la fuerza y la explotación como medio de vida. De verdad os digo, hijos del mundo, que en Israel escapará al llorar y crujir de dientes, porque este pueblo soberbio jamás formará nación estable. Todos sus hijos se desparramarán de nuevo por el mundo. He aquí el destino de los que escogieron el camino de las matanzas, porque ninguno escapará al fuego solar. Toda nación que fabricó las malditas armas no quedará. He aquí el tremendo significado del divino mandato pedido por vosotros que dice, por sobre todas las cosas. Esto incluye el aniquilamiento de sí mismo cuando se ha violado la ley del Padre. De verdad os digo que si los espíritus ambiciosos llamados ricos no sufrieran complejo al oro, todos vosotros habríais entrado al reino de los cielos, porque en este mundo habría nacido un sistema de vida igualitario. No habríais conocido la injusticia en la prueba de la vida, no habríais conocido el robo, porque nada os faltaría, no habríais conocido la inmoralidad en ninguna forma, no habríais conocido la corrupción, ninguna vergüenza tendríais ante el Padre. En lo tocante a vuestra forma de vida, he aquí que todo dolor moral causado a espíritu de ladrón, 3/4 partes de él lo pagan los creadores y sostenedores de este extraño e inmoral sistema de vida. Porque toda inmoralidad viviente salió de los que idearon el llamado comercio. Ningún llamado capitalista ha vuelto a entrar al reino de los cielos, ni ninguno entrará. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue pobre a uno que todo lo tuvo en la vida. He aquí que todo el que tuvo abundancia ya tuvo su recompensa adelantado. Los de la abundancia la conocieron, sabiendo que otros poco o nada tenían. Tal abundancia es inmoralidad delante del Padre. Una abundancia de esta cualidad y calidad se queja al Padre en sus leyes vivientes de abundancia. Porque toda virtud que pidió acompañaros en la prueba de la vida, pidió también como vosotros el derecho a la igualdad. Pidió también una justicia justa. He aquí que sintiendo toda la justicia por dentro, los acomplejados al oro os hicieron sentir la injusticia por fuera. Os influenciaron por la visión y os transformaron por dentro, porque hicieron de vosotros una forma de pequeños demonios. Miren lo que dice, hermanos, escuchen, esto va para nosotros. Ojo, escuchen, dice, porque hicieron de vosotros una forma de pequeños demonios. O sea, en la medida en que algunos de nosotros somos más ambiciosos, más egoístas, más mentirosos, ¿no? No, para mí, yo nomás, no, más acaparadores, nos estamos convirtiendo en pequeños demonios en el grado respectivo. Es como el concepto de anticristo. ¿Ven? Entonces, continúa el Divino Padre y dice, un extraño molde que no pidió al Padre conocer tal molde, porque todo molde extraño al reino no entra al reino. De verdad os digo que el más perfecto molde para poder entrar al reino de los cielos es el haber sido influenciado por el Evangelio del Padre. No existe molde mayor en este mundo. Vuestro molde tiene más influencia al oro. Esa extraña influencia nadie la pidió, porque nadie la conocía, ni los ángeles del reino la conocen. Luego viene un dibujito, que no lo tengo, y continúa el Divino Padre y dice, sí, hijito, el dibujo celeste enseña que los elementos de la tierra salieron del mismo punto de donde salió el espíritu. Materia y espíritu forman un todo para el logro de un vivir. Materia y espíritu se inician juntos. Hizo con infinitas criaturas que estuvieron eternidades antes que vosotros, y muchos de vosotros fuisteis ellos. Porque libre albedrío tienen los espíritus al escoger época en el nacer de nuevo. Todo espíritu nace de nuevo, porque lo del Padre no se mide por el contenido de una sola existencia. Lo del Padre es por siempre, jamás. La creación de este mundo fue espontánea y controlada. Aunque las criaturas ven desorden y hasta destrucción,
siempre existe control. Los grandes cataclismos fueron pedidos por el todo sobre el todo de la prueba de toda vida. Espíritus y elementos pidieron y aceptaron en presencia del Divino Padre Jehová todas las consecuencias de lo que no conocían. Las mismas consecuencias son también vivientes en sus leyes de consecuencias. Materia y espíritu piden vivir la cualidad y la calidad en las pruebas planetarias de vida, que son una de las infinitas formas de vida del Creador. Los planetas tomados en conjunto del universo mismo son desconocidos en otros infinitos universos. Lo del Padre no tiene límites en nada imaginable. He aquí quien puso límites al Padre en la prueba de la vida, no entra al reino de los cielos, porque tal psicología de negación no existe. Es por esto que para que nadie cayera en el conocimiento al Padre, es que fue escrito. ¿Qué fue escrito? Dios es infinito. Quiere decir que todo lo imaginable lo puede. Significa que lo que no se comprende en la tierra, se comprende fuera de la tierra. Significa que lo que no se puede probar o comprobar en la tierra, se prueba o se comprueba fuera de la tierra. Significa que lo que se cree que no es, lo es fuera de la tierra. Hermanos, cuando ahí dice fuera de la tierra, ¿qué significa cuando yo le digo, los chanchos vuelan? Sí, en otros mundos, en otros planetas. Pero en nuestro planeta no, pues no. Pero sí existen chanchos que vuelan, elefantes que vuelan. Ay, hermano. Negar eso es que el Divino Padre no pudo haber hecho eso. Si yo como humano lo estoy imaginando, ¿cuánto más el Divino Padre antes que yo lo imaginara ya lo había creado? ¿Ven? Por eso no dice. Claro, un avión vuela en la tierra. También, ¿no? Claro, un chancho lo subes al avión y vuela. Está bien, está bien. Bueno, pero ven, todo lo que no se puede comprobar en la tierra se puede comprobar en otros mundos, en otras galaxias. Es por eso, hermanos, cuando dice el Divino Padre, la suerte no existe. Ojo, no está diciendo no es que no exista como tal, sino que en nuestro planeta nada se hace a la suerte, tiene una causa. Pero sí existen los mundos y galaxias de la suerte, donde ellos viven su caos y su propia filosofía. ¿Ya? Pues no hay que negar nada, todo existe. Bueno, seguimos. Significa que lo que no se puede probar o comprobar en la tierra, se prueba o se comprueba fuera de la tierra. Significa que lo que se cree que no es, lo es fuera de la tierra. De verdad os digo que el que no profundizó el término Dios es infinito, llorar y crujir de dientes tendrá. Toda ingratitud, incluyendo la intelectual, termina en llorar y pesar para todo espíritu que pidió ser probado en una forma de vida. Entonces, he ahí, hermanos, la gran tragedia, el gran trauma, el gran engaño o el gran fraude que cometen nuestros hermanos pastores evangélicos cuando dice que los platillos voladores son del demonio. No existe vida en otros mundos, ese es solamente para la tierra. ¿Y qué significa muchas moradas tiene mi Padre? No, eso significa que Dios mora en tu cuerpo, en el cuerpo de Pita, en el cuerpo del hermano, eso significa. Y se olvida de que hay mundos habitados, que el universo es lleno de vida. ¿Se dan cuenta, hermano, la tragedia que un pastor provoca en sus seguidores? Todo porque el seguidor no piensa con su cerebro, piensa con el cerebro del pastor. Y todos los errores que comete el pastor, sus seguidores lo cometen. Por eso no son corderos, son borregos. Siguen lo mismo. Seguimos. He aquí que todo indiferente al Evangelio o Escrituras del Padre, llorar y crujir de dientes tendrán. Todo ingrato verá por sus propios ojos cómo otros son resucitados en carne, cómo otros que siendo ancianos vuelven a ser niños de 12 años de edad. Verán por sus propios ojos que otros salen de viaje fuera de la tierra en los platillos voladores, y con espanto verán que ellos, los indiferentes, se vuelven ancianos, porque nadie querrá morir. He aquí lo que les espera a todo el que se dejó influenciar por la ingratitud, porque se les cumplió el tiempo de la prueba de la vida. He aquí el llorar y crujir de dientes de todo ilusionado en el oro, porque no serán resucitados, ni entrarán al reino de los cielos.
Es más fácil que entren al reino del lugar de su propio origen los que se preocuparon en averiguar en la prueba de la vida en qué consistía tal ley, a que puedan entrar los que fueron indiferentes. He aquí que toda extraña costumbre inmoral será maldecida por los mismos que se dejaron influenciar por ella. He aquí que no habrá hijo que no maldiga a sus padres, porque de todo padre o madre dependía el haber evitado que sus hijos conocieran lo inmoral. Y no habrá padres que no maldigan a sus propios padres, y estos a los propios. Y no habrá madre embarazada que habiendo tenido un vicio no llore, porque ni ella ni su fruto de su vientre entrarán al reino de los cielos. Porque por las líneas magnéticas de que están compuestos los cordones que unen a la criatura con la madre, el fruto conoció la extraña influencia del vicio, una extraña influencia que ningún bebé pidió conocer. Cuando dice la maldición de los padres a los padres, eso lo podemos comprobar, hermanos, yo lo he visto. Vengo de mi casa para la hermandad y justo en el mes de noviembre aquí a la cuadrilla esta de acá le toca el homenaje al Señor de los Milagros del Lince. Entonces, ¿qué hacen los vecinos, hermanos, de acá al costado? Visten a sus hijitos, al nieto, bien bonito lo visten, y al que esté en el anda le dice, por favor, toma, y le pasan al niño, ¿no? Para que el niño bese al Señor de los Milagros, ¿no? Entonces, ese niño crece y, hermano, ya yo voy viendo 3 generaciones de niños acá, 3 ya. Esos niños ya ahora tienen sus hijos. Yo vi cuando ellos chiquitos los cargaban, ahora estos chiquitos cargan a sus hijos al Señor de los Milagros, ¿ves? Se transmite y se transmite de generación en generación. ¿Ves? Ya verán cuando descubran qué tan feo era eso, ¿no? Bueno, y dice, una cosa es pedir conocer el vicio y otra cosa es dejarse influenciar por él mismo. La madre viciosa le transmite al hijo la influencia del vicio a través de la sangre. Pobres de aquellas que tomaron remedios para no tener hijos, porque acusadas de complicidad de asesinato serán, junto con los demonios que crearon las drogas y remedios para no tener hijos, porque no entrarán al reino de los cielos, ni serán de nuevo niños. Así como complotaron contra los espíritus bebés, así también se complotará contra ellos en otras existencias, en otros mundos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que a nadie asesinaron, a que puedan entrar los que practicaron la violación del divino mandato. He aquí la falsa moral de un extraño mundo salido de la ilusión del oro, un mundo que se creó a sí mismo su propia perdición. He aquí lo que cuesta el engañar a otros y el engañarse a sí mismo. He aquí en lo que termina una falsa historia planetaria. Toda historia es falsa cuando sus actores y sus propios actos no toman en cuenta los mandatos del Padre. Si lo hubieran tomado en cuenta en las pruebas de la vida, no sería una falsa historia. Vuestra historia es falsa y efímera, porque la mayor parte de los móviles de la misma tienen la extraña influencia del interés al oro. Una influencia que nadie pidió vivirla. Pobres de aquellos que impusieron falsa historia a otros, porque nadie los defenderá en el reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los ignorantes que no conocieron historias, a que puedan entrar los que siendo ilustrados y sabiendo la existencia de las escrituras del Padre, no titubearon en inculcar a otros falsas historias. Aquí, hermanos, quiero referirme con estas falsas historias. Hay hermanos que conocen el conocimiento alfa y omega y hablan falsas historias sobre el hermano Antonio. Paran contando que el hermano Antonio, ¿no? Él le cobraba el cuartito que le había cedido, le cobraba mensualmente al Divino Maestro. Y que como el Divino Maestro no podía pagarle, se enojaba el hermano Antonio contra el Divino Maestro. Hay esas historias, hermanos. Hay historias, hermanos. Y hay otras falsas también, hermano. Hay otras historias que cuentan, hermano, de que el hermano Antonio quiso envenenar al Divino Maestro. Miren, hermano, esas cosas que se dan. ¿Se imaginan? Pobre de esa gente, ¿no? Imaginen. Porque el demonio mismo está ahí, pues, hermano, haciendo su papel. Entonces, mucho cuidado. Hay mucha información de ese tipo, hermano, en las redes, en internet, que yo les pido a ustedes, hermano, dirigirse a la fuente.
investiguen, analicen cuál fue la verdadera historia de los hechos. Mucha de esa gente que habla eso, hermano, ni siquiera conocieron al Divino Maestro. No lo conocieron. Escucharon, como les dije, de uno que contó algo, este le contó al otro, le contó al otro, le contó al otro, y al final llegó el teléfono malogrado. ¿No? Las falsas historias. Bueno, terminamos, que ya aquí termina. Llorar y crujir de dientes de todo llamado historiador salido del extraño y desconocido sistema de vida de las leyes del oro. Porque ningún historiador de este mundo entrará al reino de los cielos. Escribe el Alfa y la Omega. Fuerte aplauso para el Divino Padre Eterno, hermanos. Hermanos, es hermoso leerlo en forma colectiva, la Divina Ciencia. Lo he leído ya varias veces este divino rollo, pero cada vez veo más cosas, me emociona más y voy comprendiendo mejor la Divina Ciencia. Entonces yo quiero pedirles por favor que se pongan de pie. Vamos a agradecer como siempre con las glorias a nuestro Divino Padre Eterno, y a nivel humano agradecerles a ustedes por venir. Y siempre vengan, hermano, porque cada domingo tenemos algo que enseñar, algo que compartir. Hoy, hermanos, hemos hablado sobre Israel, y así más adelante estaremos tocando otros temas también, y estaremos compartiendo para que todos aprendamos, y más todavía del Divino Padre Eterno. Entonces todos digamos, hermanos, con la mano izquierda a la altura del corazón, demos las glorias. Glorias infinitas al Divino Padre Eterno. Glorias infinitas a la Divina Madre Solar Omega. Glorias infinitas al Divino Primogénito Solar Cristo. Glorias infinitas por todos los niños del planeta Tierra. Glorias infinitas por los divinos rollos del Cordero de Dios. Glorias infinitas por todos los trabajadores y explotados del planeta Tierra. Palmas triunfales para el Divino Padre Eterno. Tomen asiento, por favor, todavía no se muevan. Tenemos un bautizo. Hermano Rafael, por favor, hay una hermanita que ha pedido un caso especial, por favor, hermano Teodoro, la mesita, etcétera. Hermanos, van a ver ustedes cómo se hace el bautizo en la hermandad. Es una ceremonia sencilla, simple, sin mucho lujo ni nada por el estilo. Y hermanos, entonces vamos a aprender eso. Gracias, glorias infinitas al Divino Padre Eterno. Hermanas, hermanos, por favor, nos ponemos de pie. Vamos a elevar una oración a nuestro Divino Padre Eterno. Padre nuestro, que vive y reina en los infinitos cielos del infinito universo expansivo pensante, santificado sea su divino y santo nombre, eternamente, de eternidad en eternidad. Padre divino, vénganos su amor y su reino, y hágase su divina y santa voluntad, así como en su divina morada celestial, así también en nuestra morada terrenal. Padre eterno, el pan nuestro de cada día, dándonos hoy, mañana y siempre. Tenga misericordia de sus humildes y no nos deje caer en las tentaciones. Perdone nuestras faltas y debilidades, así como nosotros debemos perdonar las ofensas de nuestros semejantes. Padre amoroso, es usted infinitamente justo y perfecto, y otorga a cada uno según sus obras. Le pedimos y le imploramos de corazón, nos libre, Señor, de toda tentación y caída, porque somos su creación y le pertenecemos, porque de usted venimos y hacia usted retornamos, porque usted es el camino, la verdad y la vida, porque usted es la luz redentora que todo lo ilumina, y porque de usted es el reino, el amor, el poder, la sabiduría y la gloria infinita, por los siglos de los siglos, de toda eternidad. Divino Padre Jehová, en el nombre de la Santísima Madre Solar Omega, su dulce y fiel compañera de toda eternidad, y en el santísimo nombre de su amadísimo Hijo Cristo Jesús, humildemente le pedimos que en esta morada planetaria se implante en su divina justicia, su divina igualdad,
y su divina verdad, que en este mundo se cumplan sus divinas leyes y mandamientos, para que en esta bendita tierra que usted creó, para sus humildes reinen el amor, el orden, la paz, la moral, la bondad, la alegría, la unificación y la solidaridad. Padre Divino, humildemente le pedimos que en su infinito amor y bondad haga llegar a todas las mentes oscurecidas de nuestros hermanos del planeta su divina y radiante luz del conocimiento, entendimiento, para que todos conozcamos y comprendamos más y mejor sus divinos designios y su divina y santa voluntad de Padre Creador, Padre amoroso. Somos sus criaturas microscópicas e imperfectas aún, y como tales le pedimos y le imploramos, incline sus oídos y nos escuche, ilumine nuestras mentes y permítanos ser mejores, para servirle mejor. Se lo suplicamos, amorosísimo Padre eterno, porque usted es todopoderoso y nada es imposible para usted, porque todo es uno y uno es todo, y el todo es usted, Padre infinito. Usted es el único Dios viviente que da y quita la vida, Creador supremo de todas las cosas conocidas y por conocer. Padre Santo, por sobre todos nuestros pedidos, deseos e intenciones, hágase su divina y santa voluntad, mas no la nuestra, porque la tierra y el hombre son sus creaciones, y el mundo y la humanidad dependen de usted, porque siendo usted el creador del todo sobre el todo espera de usted, el todo confía en usted y el todo depende de usted. Bendito y alabado sea el Divino Padre Jehová, bendita y alabada sea la Divina Madre Solar Omega, bendito y alabado sea el Divino Cordero de Dios. Estimadas hermanas, estimados hermanos, por voluntad de nuestro Divino Padre Celestial y en cumplimiento de la divina ley que dice, Dios está en todas partes, vamos a realizar el divino sacramento del bautismo, para que estos querubines humanos lleven el sello de Dios, para que sean hijos dignos de la luz y para que sean cristianos fieles y verdaderos, cumplidores y defensores de las divinas leyes y mandamientos de nuestro divino Creador y Padre universal, único Dios viviente, que da y quita la vida. De Él venimos y hacia Él retornamos. En el nombre de la Santísima Trinidad Solar, otorgamos el divino sacramento del bautismo a nuestros hermanos de la prueba de la vida. El agua que vamos a verter en su cabecita simboliza el principio acuático de todo ser viviente, pensante e inteligente, y simboliza el conocimiento infinito que todos tenemos que beber y asimilar para poder comprender más y mejor a nuestro amoroso Padre Celestial y a su infinita creación. La sal que vamos a poner en sus labios simboliza las vivencias y experiencias que nos corresponde ganar y experimentar en esta existencia que el Divino Creador nos concede para nuestra propia evolución y perfección. No olvidemos que solo por el conocimiento y la perfección todos llegaremos a Dios. Cumpliendo con la divina y santa voluntad del Divino Padre, vamos a realizar el sacramento del bautismo. En el nombre de nuestro Divino Padre, Jehová de los ejércitos, en el nombre de la Santísima Madre Solar Omega, en el nombre del Divino Jesús de Nazaret, nuestro Divino Hermano Mayor, te doy el sacramento del bautismo. Hermanita María de los Ángeles Bernal.
hermano Cinde André Cartulini Flores. En el nombre de nuestro divino Padre Eterno, en el nombre de la Santísima Madre Solar Omega, en el nombre del divino Cordero de Dios, el sacramento del bautismo, hermano Cinde André Cartulini Flores. Hermanita Yael Dalila Espinosa Vara, en el nombre del divino, acércate más, en el nombre del divino Padre Jehová de los ejércitos, en el nombre de la Santísima Madre Solar Omega, en el nombre del divino Cordero de Dios, del sacramento del bautismo, hermanito. Elevemos nuestras mentes a nuestro divino Padre Eterno con el Salmo 23. Divino Padre Jehová, usted es nuestro pastor, nada nos faltará. Al lugar de reposo y de delicados pastos nos conduce, y en donde brota agua fresca nos pastorea. Conforta nuestras almas, ilumine nuestros espíritus, guíenos por sendas de justicia, por amor de su divino y santo nombre. Aunque pasemos por valles de sombra y de muerte, no temeremos ningún mal. Su divina vara y su divino cayado nos libran y nos protegen de todo daño. Dispone usted una mesa ante nosotros, en presencia de nuestros adversarios. Unge nuestras cabezas con aceite, nuestras copas están rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia nos acompañan todos los días de nuestras vidas, y en su divina casa, amorosísimo Padre Celestial, moraremos por largos días. Glorioso y majestuoso Padre Jehová, bendito, alabado y santificado es usted, porque de usted es el reino, el amor, el poder, la sabiduría y la gloria infinita, por los siglos de los siglos, de toda eternidad. Para terminar, digamos: Señor Dios nuestro y Dios de nuestros antepasados, usted que vive y reina en los infinitos tiempos y espacios del todo sobre el todo, del infinito universo expansivo pensante, bendito y alabado sea hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Padre eterno, Padre amoroso, Padre bondadoso, Padre celestial, solo usted es el único Dios viviente que da y quita la vida. Solo usted, con su infinito saber y poder, hizo el cielo y la tierra, hizo el infinito universo expansivo, pensante y viviente, hizo todo lo que existió, todo lo que existe y todo lo que existirá. Solo usted posee la verdad de verdades, la ciencia de ciencias, la sabiduría de sabidurías,
el conocimiento de conocimientos. Solo usted es el único Rey de reyes, el único Dios de dioses, el único Padre de padres, el único Señor de señores, el único Maestro de maestros, el único Pastor de pastores. Solo usted es el único ser perfecto, el infinito cosmos. Solo usted es el Altísimo, majestuoso, glorioso, santo y todopoderoso. Solo usted es infinitamente bueno, divino, justo y amoroso. Antes de usted, nadie. Después de usted, nadie. Se acabarán los mundos y sistemas del infinito universo, pero usted permanece siempre, por siempre y para siempre. Es usted incomparable, es usted la meta suprema de todo ser viviente, pensante, inteligente y consciente, que busca y ama la verdad, de todos los que desean de corazón la evolución y la perfección. Padre amado, gracias infinitas le damos por su divina revelación, que en su infinito amor y bondad nos envía para nuestra morada terrenal, y la que compartiremos por igual con todos nuestros hermanos de prueba, con los que buscan y aman su divina sabiduría y su divina perfección, y con todos los que desean comprenderle por ilustración y conocimiento, porque esa fue, es y será su divina y santa voluntad de Padre Creador, Padre Divino. Gracias infinitas le damos por todas las experiencias por las que viviremos en la eternidad de los tiempos siderales. Es usted un Padre infinito y como tal nos da infinitas oportunidades para ver, saber, conocer y comprender más y mejor su divina creación, así como para evolucionar y perfeccionarnos en las divinas leyes eternas. Y por todo ello, alabamos, glorificamos, ensalzamos, santificamos, loamos y bendecimos su santo y divino nombre, glorioso Padre Jehová, sus hijos que amamos, la paz, la verdad, la libertad, la justicia, la igualdad y la unificación. Así lo haremos hoy y siempre, y para siempre, por los siglos de los siglos de toda eternidad. Glorias infinitas a la Santísima Trinidad Solar. Palmas triunfales para nuestro divino Padre Eterno, hermanos. De esta manera terminamos con dar el sacramento del bautismo a nuestros hermanos aquí presentes, hermanos. Gracias, estimadas hermanas y hermanos. Hermanas y hermanos, vamos a hacer un intermedio que no, en realidad no habíamos concluido con ese intermedio. Vamos a hacer un intermedio para luego terminar con el sorteo de esta tarde.